Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nada más como un anuncio. Mañana vamos a ver el módulo, más bien mañana, después de hoy, que veamos el módulo 8. Te voy a enviar un enlace en donde se hace un repaso de los módulos 1 al 8, pero por medio del enlace DAIPO. ¿Ok? Entonces, para todos los que vean la clase del día de hoy, por favor, mándenme un mensaje y díganme, ya vi la clase. Por favor, maestro, mándeme el enlace DAIPO del repaso de los módulos 1 al 8. El día jueves no hay clase y el viernes vamos a hacer un repaso de los módulos 6 al 7, sobre todo por la cuestión de las preguntas que tienen que ver con análisis literario, de comprensión. Pero en este caso, la clase del viernes, para mayor tranquilidad de los que se conecten, no vamos a grabar la clase, ¿ok? Para que podamos interactuar de manera con más confianza. Es decir, queremos definir muy bien cuáles son los detalles en donde tenemos que mejorar, y el ejercicio va a ser de manera individual con todos los que estén en esta lista de asistencia de esta asignatura. ¿Ok? Va a ser, si alguno de los que está viendo las clases todavía no ha hecho el ejercicio de los módulos 6 y 7, que lo realice y se comunica con un servidor y hacemos el repaso de manera individual. El viernes, con los que se conecten o con las que se conecten, vamos a hacer el ejercicio, pero no se va a grabar porque va a ser un ejercicio individual. ¿Ok? Así para que uno no tenga el pendiente. Ah, pues qué chistoso, ahora yo soy el único que se conecta y yo estoy, yo me estoy exhibiendo aquí de mis dudas. No, va a ser de manera individual. El viernes la clase no va a ser grabada y los que puedan conectarse es ahora, excelente. Los que no puedan, estoy abierto a programarme con ustedes algún otro día porque necesito definir muy bien cómo estamos yendo con el tema de las figuras literarias, con el conteo de sílabas, las rimas y todo eso. Y no lo voy a saber hasta que yo lo vea de manera individual. ¿Ok? Ese va a ser el programa de aquí al fin de semana. Hoy vamos a ver el módulo número 8. Al final voy a enviar un enlace. Vamos a ver en clase 3 preguntitas de un enlace individual. Después voy a enviar un enlace de los módulos 1 al 8. El jueves no hay clase. Este, bueno, mañana vamos a ver el módulo 9 y el viernes hacemos el repaso de los módulos 6 y 7. ¿Ok? Bien, entonces vamos a compartir el material para el día de hoy. Hoy vamos a ver el módulo número 8. Eh, siempre nos encontramos en la Nueva España, ¿ok? Nos encontramos en la Nueva España y en la Nueva España eh, va llegando lo que está en Europa, y uno de los movimientos que se dio en Europa es el humanismo. Y ese humanismo llega a los representantes, que en este caso vamos a ver 4 representantes. Vamos a ver 4 representantes del humanismo mexicano. Uno se llama Diego José Abad, el otro se llama Rafael Landívar, el otro se llama Francisco Javier Alegre y el último Francisco Javier Clavijero. Algo que identifica a cada uno de estos es que son filósofos y son religiosos de la Nueva España. Todos nacieron aquí en México. O sea, todos nacieron aquí en México. Prácticamente estamos ya en el siglo XVII, siglo XVIII. Todavía no ha empezado la independencia. Recuerden que la independencia de México se da hasta principios del siglo XIX.
¿ok? Y entonces, qué es lo que caracteriza al movimiento llamado humanismo? Se le llama humanismo a esa recopilación poética y de historias que se basan en la historia clásica. Cuando hablamos acerca de la literatura clásica, nos estamos refiriendo a la literatura que viene de los textos griegos y latinos. Lo latino es lo romano, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la literatura humanística? Recapitular o tomar historias de los textos griegos y latinos y utilizarlos, por ejemplo, para recalcar situaciones de la actualidad, o sea, de la actualidad del siglo XVIII. Por ejemplo, se va a hablar acerca del nacionalismo que está tomando algunos movimientos en la Nueva España. Y entonces se agarra y dice, a ver, vamos a buscar alguna historia de la literatura griega que nos pueda ayudar a explicar este tema del nacionalismo, ese tema de un amor propio que es importante. Y entonces a lo mejor toman, por ejemplo, la historia de Narciso. ¿Quién es Narciso? Narciso es una especie como de personaje mitológico que era muy, muy hermoso, muy guapo. Y entonces lo que sucede es que eh, este, hay un problema con él y recibe un hechizo. Y en una ocasión, cuando va ahí a en una especie como de laguna, se enamora de sí mismo y muere, cae, se ahoga y muere. Y a eso se le llama, a esa conducta de amarse excesivamente a uno mismo, se le llama narcisismo. Entonces, cuando se quiere hablar de ese sentimiento exagerado, ese nacionalismo extremo que tienen algunos grupos, dice, son narcisistas, haciendo referencia a un clásico griego para explicar una situación de la actualidad, dependiendo de la época en la que estén hablando. Este movimiento humanista también tiene eh, o se puede dividir en los distintos tipos de literatura que existe. Literatura poética, literatura narrativa, literatura dramática y también algo muy importante que tiene que ver aquí es la literatura dramática religiosa. Por ejemplo, Diego José Abad. Diego José Abad es una persona que escribió, aquí vamos a anotar bien esos nombres, un libro que se llamó De Dios y de Dios Hombre. Este libro, esta obra más bien, es extraída, o este poema es extraído de la Biblia. Utiliza argumentos bíblicos con el manejo de metáforas para hablar de la relación del hombre con Dios desde el punto de vista poético. ¿Ok? Y aquí está un fragmento. Aquí está el ejemplo de un fragmento. Dice, para que arda Dios santo y me inflame de tu amor, no me mueven los dones del cielo ofrecidos, ni me impelen del tártaro penas horrendas a no hacerme protervo pecar por ti. ¿Qué significa esto? Para que arda Dios santo y me inflame de tu amor, no me mueven los dones del cielo ofrecido. Algo similar a lo que leímos hace unos días. Ni me impelen del tártaro penas horrendas a no hacerme, dice, protervo pecar por ti. ¿Qué significa la palabra protervo? Sinónimo de protervo, perverso, maligno, ¿ok? Entonces dice eh, este personaje, dice Diego José Abad, eh, trato de ser buena gente, no tanto por los dones del cielo, o sea, que yo vivo en el cielo, ni tampoco me vuelvo malo, tampoco me impelen de hacerme malo el hecho de que yo pueda vivir en el infierno. No, yo
evito de todas maneras pecar en contra tuya, en contra de Dios, dice Diego José Abad. El siguiente personaje, Rafael Landívar. Este Rafael Landívar es un personaje que más allá de la relación que se tenga con Dios, es un personaje del humanismo clásico en México porque destaca las bellezas naturales de México. En sus obras, en sus obras destaca las bellezas mexicanas. Y la obra que escribe él se llama Rusticatio Mexicana, así se llama, que puede traducirse Paseo Campestre por México. Así, Paseo Campestre por México. Entonces son dos, Diego José Abad y Rafael Landívar, poetas, uno que hablaba acerca de Dios y el otro destacaba en sus poemas la parte de la naturaleza en el territorio mexicano. ¿Okay? Aquí está un fragmento del rusticatio mexicano. A ver, aprovechando que estás por aquí, Heidi, por favor, ¿me pudieras ayudar leyendo este fragmento para ver cómo resaltaba la naturaleza Landívar? Sí, he de cantar, y la preciosa grana y el anil que reviste el campo ameno, del castor los palacios y las minas que esconde Anáhuac en su virgen seno, y las cándidas mieles que del azúcar la jugosa caña de México produce en los vergeles. Correcto, gracias. Aquí lo que está haciendo está resaltando, ¿verdad? Está haciendo un poema relacionado con quizá un campo de cultivo. Dice la preciosa grana y el añil. El añil es como no sé, el color azulado del campo, un color así verdoso, azulado. Entonces, dice, y las cándidas mieles que del azúcar la jugosa caña de México produce en los vergeles, en los grandes campos. Bien, otro, recuerden que siempre va a haber dos grandes campos de la literatura. Prácticamente en todas las corrientes literarias existen los poetas y existen los prosistas. Los poetas son aquellos que resaltan la subjetividad, revisten sus escritos con palabras y con significados diferentes para embellecerlos, para resaltar sus sentimientos o para resaltar o magnificar algo que están viendo, como en el caso de que hablaba acerca de los campestres de México. Y también existe la prosa, en donde prácticamente escriben de manera objetiva las cosas. Un representante de ello es Francisco Javier Alegre. Todos ellos, ya dije, son filósofos, son religiosos que nacieron aquí en México. ¿Ok? No especifica si son criollos o son una especie como de, no especifica si son criollos o son mestizos, pero nacieron aquí en México. Ya estamos en el siglo XVIII. Prácticamente la conquista y el descubrimiento de América y la conquista fue en el siglo XVI. Ya pasaron 200 años. Ya las generaciones de personas que nacieron aquí en México ya son bastantes. Bueno, una de las cosas que hace este Francisco Javier Alegre es que transcribe o traduce la obra por excelencia griega, que es la Ilíada. ¿Alguna vez habían escuchado de la Ilíada de Homero, en donde sale la famosa batalla de Troya, Sí, en donde de hecho, pelea? Ujú. ¿cómo se llama? Literarios uno igual hablan de ese, de la Es, Ilíada. exacto, en los módulos, creo que los módulos 4 y 5 habla de la Ilíada de Homero, donde menciona cómo Aquiles eh,
el famoso amigo Patroclo, Héctor, y cómo es una lucha en contra de los troyanos, cómo Aquiles, cegado por la venganza, derrota a Héctor, el mejor guerrero de los troyanos, y se venga arrastrándolo alrededor de todo el muro de la ciudad de Troya. Y más adelante se habla acerca del famoso caballo de Troya, que es un truco que utilizan los griegos para entrar a Troya, agarrando los desprevenidos. Bueno, esta obra, la Ilíada, es una obra griega que de hecho los romanos, cuando empiezan a surgir como una civilización, como una civilización ya muy grande, en lugar de escribir sus propias obras, lo primero que hacen es traducir la Ilíada del griego al latín. Y lo mismo hacen los humanistas mexicanos en esta época. Traducen la Ilíada al castellano. ¿Ok? Y lo que hace es utilizar eso como referencia para escribir otro tipo de obras. ¿Ok? Dos obras importantes de Francisco Javier Alegre son Instituciones Teológicas e Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España. ¿Ok? Estas dos de carácter religioso. ¿Ok? Pero habla acerca de cómo los grupos religiosos encargados de evangelizar fueron avanzando y creando instituciones para poder evangelizar ya de manera institucional a las personas. Escuelas, iglesias, templos, ¿cómo se llama? Donde van las monjas o van los monasterios y todo eso. ¿Ok? Y el último es Francisco Javier Clavijero. Y él escribe, es un historiador, filósofo, religioso también, Francisco Javier Clavijero. De hecho, en la varios, creo que estos dos especialmente hasta mueren en Italia. Es decir, cuando ya están grandes se van a vivir a Italia, a la sede del Vaticano, y ahí terminan muriendo. Y él escribe una obra que se llama La Historia Antigua de México. Presenta una detallada expresión de la cultura indígena, presenta y describe toda la grandeza de la civilización precortesiana. ¿Ok? Todo lo que hubo en México antes de Cristóbal Colón y antes de Hernán Cortés. ¿Ok? Entonces, estas dos obras, tanto la de, ¿cómo se llama? Las instituciones teológicas, Historia de la Compañía de Jesús de la Nueva España y la Historia Antigua de México, son representativas de la prosa del humanismo mexicano. ¿Ok? Perfecto. Ahora, 4 características del humanismo. Sentido de mexicanidad. Es decir, así como Aquiles en la obra de la Ilíada demuestra un orgullo por su nacionalidad griega y defiende ahora sí con la espada en contra de los troyanos, lo que quieren destacar estos humanistas es cómo los mexicanos hacen lo propio con su mexicanidad, un sentido nacionalista mexicano. Abogan por el mestizaje, inician la conciencia independiente ya en el siglo XVIII, y todo lo mexicano parece digno de investigación porque están tratando de describir lo que sucede desde el punto de vista humanista para poder compararlo con lo que sucedió en la literatura clásica. ¿Ibas a comentar algo, Heidi? No, 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 profe. No, ok, Se abrió solo. se abrió nomás, ok, no te preocupes. Ok, entonces mira, vamos entonces a contestar estas sencillas preguntas. Vamos a contestar, son 3 preguntitas bastante fáciles. Si apuntaste ahí, está muy fácil. A ver, relaciona correctamente las columnas. ¿Qué obra escribió Francisco Javier Alegre?
Historia antigua de México o instituciones teológicas, historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España. O si recuerdas qué escribió Francisco Javier Clavijero, también ya tendrías la respuesta. ¿Cómo lo asociamos acá? ¿Será que así y así? ¿O así y así? No, se lo apunté. Es que Francisco Javier. Alegre escribió. Nos regresamos. Francisco. ¿Cómo será? Aquí no puedo dar una pista porque si doy una pista doy la otra respuesta. Sí, claro. Es la instituciones teológicas. ¿Quién lo escribió? Javier Alegre. Alegre. Y por supuesto, entonces sería este y vamos a ver si está correcto. Exactamente. Es muy bueno este enlace porque prácticamente nos ayuda a relacionarlo. A ver, Diego José Abad, ¿qué escribe? De Dios y de Dios hombre, inspirado en las Sagradas Escrituras. Correcto. Y Rafael Landívar escribió Rusticatio Mexicana, poesía descriptiva sobre un paseo campestre. Y ahora la pregunta del millón. Fueron sus principales características. Tienen sentido de mexicanidad, aun cuando muchos de ellos eran criollos. Bueno, aquí ya nos aclara la duda, eran criollos. Es decir, eran personas españolas nacidas en México. Abogan por el mestizaje para fusionar las culturas. Consideran como extranjeros a los españoles. Creen forjar la conciencia de una patria independiente. Estiman los valores culturales indígenas y todo lo mexicano les interesa para la investigación. ¿Característico de quiénes es eso? Los neoclásicos. ¿No? No. ¿De quién No, ¿qué dimos hoy? dije? Ay, no. Tanto Diego José Abad, Landívar, Alegre y Clavijero, ¿qué movimiento neo, novohispano de la Nueva España promovían? ¿Humanismo, romántico, prosista o neoclásico? Esos cuatro que acabamos de ver, más estas características que están aquí, propias de qué literatura es o de qué movimiento es. Del movimiento Humanista. humanista. Del movimiento humanista. ¿Ok? Perfecto. Ahora, lo bueno viene ahora. Lo bueno viene ahora. Este enlace que está acá, este enlace que está aquí, que te voy a enviar a ti, Heidi, en este momento. A ver, Heidi. Prácticamente allí, con 24 preguntas, vas a poder tú de manera individual y el día viernes con mi ayuda, repasando, vamos a repasar esto y vamos a repasar módulos 6 y 7. Los módulos 6 y 7, repito, me interesa mucho porque quiero ya ver qué tan claro está el asunto de las sílabas y todo eso. Entonces, vamos a ver 3 preguntitas de esto. Vamos a ver 3 preguntitas y luego que les queden 21 preguntas. Dice, las expresiones literarias de la literatura náhuatl o náhuatl se clasifica en Cuicat y Tlatoli, las cuales representan ¿qué cosas? Cuentos y relatos, novelas y ensayos, o cuentos y poemas, relatos y discursos. En la literatura náhuatl, ¿cuál sería?
Pues cuentos y relatos, novelas y ensayos. Novelas y ensayos. Vamos a poner acá. ah, vamos a dejar de compartir. Lo voy a dejar, voy a hacer suspenso. Voy a hacer suspenso. A ver, aquí está. Y a ver, permíteme un segundo. A ver, permíteme un segundo. Ay, ay, ay. Ahí te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar a ti. Es, ya te llegó. Sí, ¿Ya viste cuál es la respuesta? Pregunta 2. La poesía épica se caracteriza, dice, por mitos sagrados, peregrinaciones o leyendas. Entre estas figuras épicas o entre estos personajes de esta poesía épica, ¿quiénes son los más no, representativos? Moctezuma, Quetzalcóatl Moctezuma, o Iztixótetl o Moctezuma o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, Huitzilopochtli y Moctezuma. Huitzilopochtli, Moctezuma o Quetzalcóatl. Ahí es una buena pregunta. Si es una pregunta de examen, hay que ponerse abusados, porque Mm, prácticamente hay tres personajes ahí muy conocidos, que son Quetzalcóatl, Moctezuma y Huitzilopochtli. Y sí. el otro, o la otra, Ixtlixotl, no es tan conocido, pero esa es la respuesta correcta, ¿ok? Es Quetzalcóatl, porque Moctezuma, Quetzalcóatl, ¿qué era? Era un mito. Moctezuma era un mito. No, No, era verdad, era un personaje real. Era un personaje real. Quetzalcóatl son dioses. Entonces, los mitos, en la poesía se resaltaba los mitos, las leyendas. Ese detalle también hay que considerarlo. A ver, las características de la poesía lírica. Vamos a ver cuáles pertenecían. Aquí está muy interesante esto. A lo mejor en el celular, creo que tú tienes computadora, ¿verdad? Trata de contestarlo en la computadora. En el celular se medio distorsiona. ok. Pero aquí, por ejemplo, la poesía lírica, ¿cuáles son los que se apegan más? A ver, vamos a marcar aquí con esto. A ver, la uno no tiene las dos opciones. La 2, uso de la ironía como principal recurso. ¿Será que tenía eso? Yo digo que no. Difracismos. Sí tiene difracismos. Ujú. Paralelismos. Sí tiene paralelismos. Es anónima. Pues sí, es anónima. Estructura rítmica especial. También. Porque de hecho las dos opciones nos marcan estas, ¿ya viste? La uno, la 3, la 4, paralelismos. Pues este lo marca y aquí no lo marca. Sí.
cinco, Marca las 5, las 6, las 7. la Uso de 9, colores también. Sentido parodiador cinco, y seis, recursos literarios. Entonces, ¿cuál de estas dos opciones? la segunda, La 2, ¿verdad? sí. Es la 2. Correcto. Entonces, hay que contestarlo de manera tranquila. La gran ventaja de este enlace, la gran ventaja de este enlace, a ver, vamos a borrar acá todo esto, es que te muestra cuál es la respuesta correcta, pero vamos a hacer una cosa. En algunas ocasiones, la respuesta que da no es la respuesta correcta y lo podemos comprobar. Si en el momento en el que estés contestando este repaso de 24 preguntas, vamos a pensar, por ejemplo, aquí, la prosa estaba expresada en textos didácticos y sus formas eran, y yo estoy seguro que es esta, Ujú. pero vamos a pensar que en lugar de poner la palomita aquí, la ponga arriba. Pero como yo estoy seguro, lo voy a señalar. Le puedo hacer un screenshot o copiar la pantalla o apuntar qué tipo de pregunta es. Y el viernes que hagamos el ejercicio de repaso, lo vemos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, Pedrito me dice, Pedro, ¿sabe qué, maestro? Esta pregunta a mí me parece que está mal. Y el enlace lo muestra que está bien. O sea, yo elegí una que estaba yo seguro, pero el enlace me dice que está mal. Y le digo, ¿sabes qué, Pedrito? Realmente está bien la opción que está dando el enlace. El que está confundido eres tú. ¿Ok? O viceversa. Oye, ¿sabes qué? Excelente. Te diste cuenta perfectamente que una de las preguntas que está diciendo el enlace que está bien, tu conocimiento hizo que detectaras que está mal el enlace. Por eso no es bueno utilizarlo solito este enlace porque tiene esos detallitos. ¿Alguna duda de lo que se va a hacer, Heidi? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ok, No. nos estamos atiborrando un poquito de material, pero la idea es que el viernes ya terminemos módulo, mañana vamos a ver módulo 9 y el viernes vamos a ver todo esto para llegar al módulo 9 y ahora sí que la siguiente semana terminar con los siguientes módulos, que son igual muy cortitos, no hay tanto problema. Ok, Ah, está bien. pues si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos y los demás quedo pendiente de que se comuniquen, por favor, para su asistencia y también para revisión de ejercicio. Nos vemos Ok. entonces. Bueno, Hasta gracias. luego. Bueno.